Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Experimentos. Esta semana vamos a ver 10 trucos para la vida real o 10 life hacks. Lo primero, vamos a intentar sacar todo el zumo posible a estos cítricos, estas frutas, limón y naranja. ¿Cómo? Rodándolas contra la mesa, fuerte, pero sin llegar a reventar la fruta, hasta que consigamos esta textura blanda. Eso es porque lo hemos literalmente reventado por dentro. La naranja y el limón ahora están dispuestas para sacar todo el zumo. Vemos que simplemente cortando ya sale el jugo. Pues imaginaros ahora que empezamos a apretar, va a ser ya la bomba. Mirad ahí, ¡guau! Hemos sacado un mogollón y simplemente con la mano, ni exprimidor ni nada. Sirve pues eso, para limas, limones, naranjas, cualquier cítrico. Vamos a poder sacar pues todo el zumito y luego hacernos un refresco, claro que sí. Con el número 2 vamos a hacer un soporte para el smartphone. Aquí vemos, o para la tablet, ¿por qué no? Aquí tenemos uno comercial que va muy bien, pero con un simple tapón. Si es una tablet, pues un tapón más grande, ¿no? De garrafa, pero va a ser, bueno, pues va a hacer la misma función. Aquí vemos que hemos hecho un par de hendiduras un poquito más adelantadas que lo que es por el medio y ya está. Es que no tiene más secreto. Un soporte para el smartphone, pues con un tapón. Fenomenal, ¿verdad? Con el número 3 vemos que tenemos un bote de vaselina y tenemos unos post-it o, bueno, cualquier papel nos serviría porque vamos a hacer una vela. Impregnamos el papel con un poquito de vaselina, hacemos un tubito y este tubito lo pinchamos en la vaselina. Un poquito, no hace falta mucho. Y hemos hecho una vela de emergencia o de supervivencia, ¿no? Y bueno, nos puede servir en esos momentos que se va la luz, no tenemos nada para iluminarnos. Oye, pues saca vaselina y un trocito de papel y ahí tenemos nuestra vela, que nos va a durar muchas horas. Con el número 4 vamos a ver cómo quitar esta pintura que se nos queda en los dedos una vez que estamos pintando con spray, que os digo que es muy difícil de quitar, hay que rascar muchísimo. Pues nada, si no tenemos guantes, que sería lo ideal, nos ponemos un poquito de crema hidratante en los dedos y nada, con una toallita o un Kleenex o lo que sea, pues vamos a poder eliminar en cuestión de nada, de 2 segundos, toda esta pintura que nos ha ensuciado las manos, súper chulo, Y con el número 5 vamos a ver cómo evitar estos arañazos que se nos producen en la pantalla. ¿Por qué? Pues por meter en la mochila, en el bolso, lo que sea, nuestro smartphone tranquilamente junto con las llaves y a saber qué más objetos. Pues eso lo vamos a solucionar como simplemente girando nuestra funda protectora y poniéndola al revés. Aquí vemos como ya la pantalla queda totalmente protegida y vemos si nos llaman o lo que sea y podemos echar las llaves. Vamos, esto ya no se va a rayar, así que pantallas salvadas. Con el número 6 vamos a hacer un calcetín térmico o calentito, podríamos decir, simplemente pues rellenando un calcetín con arroz. Lo anudamos y ya lo tenemos hecho. ¿Cómo funciona? Pues muy sencillo, nos vamos al microondas, lo abrimos, lo metemos dentro y a toda potencia o al máximo le damos un minutito. Ahí, pip, pip, perfecto. Y después de este minuto simplemente tenemos que sacar nuestro calcetín térmico o calcetín calentito y lo tendremos a una temperatura pues ideal de unos 35, yo que sé, 38 grados. Es que apetece mogollón ponérselo en la cara y eso que a mí no me duele nada, pero vamos, es que me quedo ahí dormido y todo. Una gozada, probarlo, está muy chulo también. Con el número 7 vamos a ver cómo eliminar o cómo evitar, mejor dicho, estas rayaduras que se nos quedan en la parte trasera del smartphone. Bueno, pues que siempre vamos a tope con el smartphone, ¿no? Lo tratamos fatal. Pues nada, simplemente con un elástico que pongamos entre la mesa y el smartphone vamos a evitar esas rozaduras, como pues eso, produciendo o generando un espacio entre ambas cosas. Ahí vemos como nada, ese milímetro nos va a salvar el smartphone. Ahora con el 8 vamos a abrir una bolsa de snacks de estas que no se abren, vamos, ni con soplete. Así que nada, 2 monedas que tengamos cerca, vamos a usarlas como si fueran unas tijeras. Vamos a simular ambos filos de tijera, ponemos uno contra el otro y al presionar uno contra el otro vemos como ha cortado literalmente la bolsa como si fueran unas tijeras, pero lo hemos hecho con un par de monedas. Es ingenioso, y ya os digo que a partir de ahora vamos a poder disfrutar cuando queramos de nuestros aperitivos favoritos, porque las bolsas no van a ser rival ninguno.
Con el número 9 vamos a aprender a, bueno, a reparar o a darle un segundo o una segunda vida a estos rotuladores o marcadores gastados, o ya no gastados, con la tinta seca, con un desodorante de spray de estos que tienen alcohol, nada, pues unas pulverizadas, esperamos un par de minutitos y ahí vemos cómo ha revivido, y funciona fenomenal. ¿Que vuelve a gastarse? Pues le vamos a volver a dar así hasta que ya totalmente se haya gastado, pero ahora sí lo tiraremos porque ya ha quedado inutilizado. Y con el número 10, pues nada, vamos a hacer la mejor funda de smartphone y la más barata para que no se nos moje, se entre humedad o se nos estropee. Veis que funciona, hasta a través de la bolsa. Bueno, ¿esto para qué? Pues cuando vamos al gimnasio, estamos en la ducha, vamos a la piscina, pues son sitios donde hay humedad y agua, y de esta manera vamos a tener a salvo nuestro smartphone siempre. Podemos mojarlo, hasta se nos puede caer en la piscina, no pasa nada, porque estas bolsas nos va a salvar la vida de nuestro smartphone seguro en más de una ocasión. Os lo recomiendo, de verdad, no es una tontería. Así que nada, si os ha gustado estos 10 trucos para la vida real o 10 life hacks, pues pasaros también por este otro vídeo que son 5 experimentos caseros, 5 super experimentos caseros que os van a encantar, de verdad. Son una pasada, darle a like, no os olvidéis y suscribiros si aún no estáis suscritos al canal de Llega Experimentos. Nos vemos la semana que viene, compañeros. Chao, chao. Bueno, y si te ha gustado el vídeo, suscríbete, dale a like, comparte y comenta. Si no, pues ya sabes, el ninja irá por ti.